Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien por casa. Continuemos con estas clases digitales, clases virtuales, donde desde casa estamos siguiendo, educándonos, nos educamos desde casa para quedarnos en casa y poder combatir esta pandemia mundial que está sucediendo en este momento. Entonces, no te preocupes que pronto nos seguiremos viendo en el salón de clases, pero mientras tanto recibimos la clase por acá. El tema al cual corresponde la clase de hoy es el método científico. Y no te asustes, a mí me pasaba que cuando estaba en la secundaria, en la primaria, me decían método científico. Yo pensaba algo como muy grande, wow, un laboratorio, lo que hacen los científicos para poder descubrir grandes cosas como la vacuna contra esto que está sucediendo. No precisamente, claro, sí, por supuesto, pero es algo mucho más sencillo que eso. ¿Tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, alguna curiosidad sobre algo? Simplemente necesitas resolver esa curiosidad y por medio de este método, el método científico, lo esquematizas, haces una serie de pasos para resolver esa duda. Vamos a hacerlo con un ejemplo de una vez. Les dejé un par de vídeos. Antes de ver este vídeo, si seguiste el orden, vas a poder, ya deberías haber entendido algunas cosas sobre el método científico, pero si aún no lo has entendido con el vídeo que te envié de Nat Geo y el vídeo donde te dan el ejemplo de un robot con sus plantitas, entonces vamos a aclararlo en este momento acá. Entonces, hagámoslo con un ejemplo de una vez. Se me ocurre algo muy, digamos, que podemos aplicar a la realidad que estamos viviendo, y es la siguiente. Lo primero que necesito en el método científico es una observación. Yo hago una observación de la realidad. Observación. ¿Qué observamos en este momento de la realidad? Que no estamos en el colegio científico, sino que estamos haciendo las clases de esta manera digital. Esa es la observación que yo hago. Entonces, la observación que hago es que las clases se hacen digitales. Clases digitales. Clases digitales, ¿ok? Digitales. Y desde casa. Y desde casa. ¿Sí? Entonces, el primer paso del método científico es la observación. Y ante esa observación que hago, se me genera un problema o una pregunta de investigación. ¿Cuál sería la pregunta o problema? Problema. Como el problema es una pregunta, obviamente lo debo colocar entre signos de interrogación. La pregunta que se me genera en este momento es: ¿cuándo volveremos a clases en Científico del Norte? En la institución de Científico del Norte. ¿Cuándo regresaremos a clases? Regresaremos a clases en científico, ¿ok? En científico. Muy bien. Esa es la duda que tengo. Y en función de esa duda que tengo, puedo hacer una experimentación para lograr darle una respuesta a esa duda. Pero ok, bueno, de todos los alumnos que están acá viendo el vídeo y yo tenemos una posible respuesta. Vamos a suponer que volvemos a clase el 14 de abril, por ejemplo. Esa es mi idea. El 14 de abril estamos de nuevo en clase. Ojo, no sé si es sábado o domingo, estoy dando una idea. El 14 de abril estamos en clase. Esa es una posible respuesta. Y a esa posible respuesta que le doy a la pregunta, ojo, no es la respuesta verdadera, es una posible o tentativa respuesta a la pregunta. Le voy a llamar hipótesis. Entonces, mi hipótesis a esta pregunta que surgió de esta observación es la siguiente: que regresamos a clase el 14 de abril. Muy bien, esa es la hipótesis. Ahora, para verificar esa hipótesis, ¿qué tenemos que hacer? Debemos hacer una experimentación. Experimentación. ¿Y cuál será la experimentación que vamos a hacer en este momento? Pues sencillo, simplemente tocará esperar a ver cuándo empiezan las clases. Entonces esa es la experimentación que vamos a hacer, ese es el experimento que estamos haciendo. Nos toca esperar. Vamos a esperar a ver cuándo comienzan las clases y de allí vamos a sacar una conclusión. Conclusión. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Imagínense que llegamos al 14 de abril y el 14 de abril empezamos las clases. ¡Genial! ¿Cuál sería la conclusión? Que cuando regresamos a clases en científico, la conclusión es una respuesta verdadera a ese problema. Entonces, regresamos el 14 de abril.
De esta manera estamos aplicando método científico y tenemos los pasos acá: observación, problema, hipótesis, experimentación, conclusión. Y si a esa conclusión pueden llegar muchísimas personas, muchas personas llegan a la misma conclusión haciendo ese experimento, eso se convierte en una teoría. Muy bien, entonces una teoría es una investigación o una respuesta a una pregunta que muchas personas la han comprobado. Y si esa teoría se mantiene en el tiempo y se vuelve como una verdad única, es una verdad universal, ojo, una verdad universal, se convierte en una ley. Muy bien, entonces, pasos del método científico: observación, miras algo en la naturaleza. Problema, planteas en forma de pregunta. Hipótesis, es una respuesta tentativa, a la pregunta de investigación. Experimentación es los pasos que haces para resolver esa pregunta. ¿Ok? Conclusión, la verdadera respuesta de la pregunta. Ojo, esa verdadera respuesta puede coincidir con la hipótesis o puede que no coincida con la hipótesis. Imagínense que la conclusión es que regresamos el 24 de abril a clases. ¿La hipótesis era verdadera? No, era falsa. Pero como regresamos el 14 de abril a clases, pues la hipótesis era verdadera. Entonces tenemos hipótesis verdaderas y hipótesis nulas, hipótesis que no son. ¿Ok? La teoría es una conclusión a la que llegan muchas personas sobre esa pregunta. Y se convierte en ley es cuando es una verdad universal. Sin embargo, las leyes con el tiempo pueden cambiar. Chicos, espero que con este ejemplo y el ejemplo de los vídeos anteriores te haya quedado claro lo que es método científico. Como notarás, hice de manera lenta un pequeño concepto sobre cada uno de estos, sobre observación, problema, hipótesis. Hice un pequeño concepto dentro de este vídeo. Llévalo a tu cuaderno para que lo tengas ahí escrito y cuando tengamos el examen puedas hacer el ejemplo de método científico de una manera muy fácil y libre. Un saludo a tus padres, gracias por todo el apoyo que le estás dando a tus hijos en este problema que tenemos en este momento. Esperemos esta hipótesis sea verdadera y nos vemos pronto por Científico del Norte. Cuídense mucho, se despide el profe John. Si gustas, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen los próximos vídeos que estaré subiendo. Si no, simplemente revisa tu intranet que allí te llegarán. Chao, chao, cuídate mucho.